Hola, ahora nos toca analizar el tercer principio de Morena y lo voy a leer tal como está escrito para posteriormente pasar a la interpretación a profundidad de lo que se nos expone aquí. Entonces el tercer principio dice lo siguiente: en Morena no hay pensamiento único sino principios democráticos en torno a un objetivo común. Aspiramos y trabajamos para que México se consolide como una nación diversa y pluricultural, fundada en la libertad de creencias y de cultos, en la equidad de oportunidades para todos los mexicanos, reduciendo las desigualdades entre los que más tienen y quienes menos poseen, y para acabar con toda forma de explotación y de opresión. Nos pronunciamos por conducir nuestras actividades por medios pacíficos y por la vía democrática. Promoveremos una auténtica democracia participativa con figuras como la consulta ciudadana, la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato. Solo la organización de los ciudadanos puede construir una sociedad democrática, determinar lo público y hacer contrapeso a los abusos del poder. Bueno, eso es lo que dice este tercer principio. Vamos ahora a desmenuzarlo para irlo entendiendo conforme a una interpretación que le estemos dando para hacernos una mejor idea de lo que se está planteando aquí. Entonces, dice, los conceptos más importantes del tercer principio serían, desde mi punto de vista, la cuestión de que no hay pensamiento único. Si dicen, Morena no hay pensamiento único, ¿por qué? Porque lo que existe, lo que se acepta es la diversidad de las opiniones, la diversidad de los pensamientos, la diversidad de las formas de comprender el mundo, la diversidad de las tradiciones, la diversidad de las culturas, ¿sí? Que eso es muy importante tenerlo bien presente en una sociedad como la mexicana que vive precisamente en esa diversidad y que esa diversidad no es nueva, esa diversidad tiene 300, 400 años de existir. Sí, porque somos una sociedad muy tan híbrida, la sociedad mexicana es una sociedad tan híbrida, compuesta por diferentes culturas, que bueno, esas culturas nos dan diversidad. Ya todos vivimos allí, adentro de esto que llamamos México, de esta nación. Entonces una ciudad, una nación, perdón, una nación diversa, pluricultural. ¿Qué es lo que hace Morena con este tercer principio? Bueno, aceptar que no existe el pensamiento único. Esto le da muchas ventajas porque finalmente se hace que los que nos identificamos con esta forma de pensamiento, de entendimiento de la realidad, bueno, que no nos mantengamos estables, ¿no? Que no nos mantengamos detenidos, que no nos mantengamos sin movimiento, porque aquí lo que se está planteando es la cuestión del movimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque la aceptación de la diversidad siempre hace que estés cambiando tu punto de vista. No, tal vez no de una manera radical, porque los puntos de vista no cambian de manera radical, pero sí se van matizando con diferentes cosas. Conoces a alguien, piensa distinto, platicas, dialogas con él y te da un entendimiento y a su vez tú también le das un entendimiento cuando se da la cuestión del diálogo. Lo mismo sucede con un libro, lo mismo sucede con una película, lo mismo sucede con los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, yo que soy maestro de secundaria, pues lo vas viendo. Cómo piensan los niños que están ahora en secundaria a cómo pensábamos cuando nosotros, por ejemplo, a mí que me tocó en los años 80 estar en la secundaria, bueno, era totalmente distinto el pensamiento, ¿no? Hoy los niños tienen unas capacidades tremendas para aprender, para procesar la información, porque pues están metidos en los dispositivos, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda a comprender esa cuestión de no hay pensamiento único, nos ayuda a entender y nos ayuda a ser mejores personas que viven dentro de lo social, porque podemos comprender al otro, ¿sí? O sea, es decir, al otro lo comprendemos a partir de tener esta idea de que no hay pensamiento único, es decir, no hay un tipo de pensamiento superior, porque el problema cuando hay un pensamiento único es que ese pensamiento único se cree superior a todos los demás y los trata de normar. Y entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, con estos niños que yo les digo que tienen unas capacidades bien avanzadas en el asunto de las nuevas tecnologías, en el asunto de la comunicación con dispositivos electrónicos, en el asunto del manejo de las redes, de la relación que tienen con la tecnología? Y entonces, ¿qué sucede cuando hay pensamiento único? Bueno, eso no se puede ver. Y entonces ese pensamiento único lo único que hace es que los trata de ver desde lo que él solamente conoce y considera como algo muy positivo o algo superior, no como lo que sucede al interior de las escuelas actuales, que no les dejan, por ejemplo, tener
teléfonos para poderse comunicar al interior de para estar comunicados con el mundo cuando están, por ejemplo, en un plantel de secundaria o de primaria, que no los dejan ejercer el acto comunicativo con los teléfonos inteligentes, no los dejan buscar información, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué estos chavos tienen la necesidad de tener el teléfono? Porque no hay ellos ya están insertos en una lógica distinta en donde la comunicación debe de ser constante y todo debe de ser, o sea, ya utilizan el medio tecnológico para poderse comunicar y para poder extraer información sobre el mundo. Y cuando la escuela se los priva, porque sí tiene un pensamiento único, y no el sistema educativo, porque en los libros no existe ese pensamiento único, pero sí en la cuestión administrativa, en la cuestión directiva, en la cuestión institucional, ¿sí? Por ejemplo, la Secretaría de Educación, los planteles, en donde consideran que todo eso es un tabú y un fetiche, ¿no? Entonces no se les da la oportunidad de encontrar formas para comunicarse con el mundo. Y entonces esto rompe la cuestión de la diversidad de pensamiento, y entonces se les trata de insertar a los niños en una especie nada más de pensamiento único, y entonces todas esas posibilidades, todas esas cualidades que ellos tienen para mezclar la tecnología que podrían tener, que ya tienen para el uso de la tecnología, pero para mezclar la tecnología con la educación, pues se desaparecen, ¿no? Porque el pensamiento único que priva en las instituciones mexicanas educativas, pues sigue siendo muy autoritario. Entonces tiene miedo de que el estudiante tenga esta arma comunicativa y que con ella pueda aprender y pueda hacer una serie de cosas. Y entonces el problema del pensamiento único es que trata de detener al otro pensamiento, y todavía lo que podemos ver es que lo detiene. O sea, sí es efectivo para detener el pensamiento divergente que está surgiendo. Entonces, en Morena se trata de lo contrario, ¿no? La cuarta transformación, si algo tiene muy consciente es eso, y es sobre lo que se tiene que seguir trabajando. Por eso este tercer principio es importante, porque nos previene de la cuestión del pensamiento único. No debe de haber pensamiento único. Más bien lo que debe de haber es pluralidad de ideas, y que todas, no que una se imponga sobre las otras, pero aquí sí tenemos que tener mucho cuidado y lo tenemos que solucionar, porque si no estamos atrasando. Ahorita lo que podemos ver con el asunto de la pandemia es que, bueno, por una cuestión de crisis, los estudiantes ahora van a tener que entrarle a la cuestión así al 100%, utilizar los medios, los dispositivos electrónicos para poder generar el acto educativo. Y entonces esto va a ser muy, muy interesante, porque vamos a ver que al menos el avance, tanto cualitativo como cuantitativo, de los aprendizajes que los estudiantes tienen, pues va a ser muy alto. Y esto va a ser importante comprenderlo, porque sí es una oportunidad para que la escuela repiense el asunto del pensamiento único que se mueve dentro de las instituciones educativas. Entonces, de esto nos podemos dar cuenta en Morena, o sea, porque sí se parte desde allí. Un segundo concepto es el asunto de los principios democráticos. Este tercer principio nos habla de los principios democráticos. El movimiento de regeneración nacional y la cuarta transformación no es otra cosa que un movimiento democrático, democratizador de la vida social de nuestro país, que todavía nos va a costar un buen rato entenderlo, que no obstante los mexicanos llegamos y se logró el triunfo en 2018, y todos salimos y votamos y elegimos, y fue tan abrumadora la conciencia democrática que se despertó, que todavía nos falta ir comprendiendo e ir construyendo entre todos, y aquí estos principios nos van a ayudar bastante en lo que es ese contexto democrático real, ¿no? Y para eso el presidente nos da muchas lecciones todos los días, y toda su forma de actuar y toda su forma de ser, y la gente se desespera y dice, es que es muy tibio, y es que no, lo que pasa es que es democrático, ¿no? Así de sencillo. O sea, él no va a llegar a ser algo antidemocrático cuando toda su vida se la ha consagrado a ese concepto que es la democracia, ¿no? Llevarlo a la práctica. No puede hacer eso, y sin embargo nosotros nos desesperamos, ¿no? El ciudadano se desespera. ¿Y por qué se desespera? Porque quiere o sea, inconscientemente queremos que actúe de manera antidemocrática, y no lo va a hacer, porque sí tiene un chip muy
muy preciso en su conciencia, que todo lo hace, toda la forma democrática en la que él se va moviendo, ya la plantea casi desde el inconsciente, ¿no? O sea, sí es un demócrata a ultranza, ¿no? Entonces, pues evidentemente él tiene su estrategia democrática y pues no nos va a dar gusto a los que nos desesperamos y que queremos que aplique mano dura o que haga esto o que haga aquello que es antidemocrático, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado porque el pensamiento democrático, los principios democráticos, es lo que tenemos que ir poco a poco construyendo entre todos. Aquí otro de los conceptos es que el objetivo es consolidar a México como la nación diversa y pluricultural que es. Bueno, tiene que ver con el asunto de no hay pensamiento único, ¿verdad? Es decir, ya se planteaba, siempre se ha planteado, México es una nación pluricultural, es una nación diversa, existe la diversidad no solamente en la nación, con los grupos indígenas y los mestizos y los españoles, los afromexicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que esto ya sabemos, ¿no? En cómo está consolidada la gran nación mexicana. Sino después también en las ciudades existe mucha diversidad al interior de las ciudades, ¿no? Con todos los movimientos de los desplazamientos migratorios actuales, grupos indígenas que se desplazan a grandes ciudades, dentro de las ciudades existen las clases sociales y cada una plantea diversidades. Existe la diversidad tan fuerte en nuestro país que se da la diversidad hasta dentro de las familias, ¿no? En las mismas casas se da mucha diversidad, hasta de colores en la piel, de tipos de fisionomías, etcétera, de tipos de pensamiento, ¿no? Es mucha pluriculturalidad aún dentro de la misma familia, diferentes formas de pensamiento. Entonces, bajo la lógica que nos plantea el movimiento de regeneración nacional y la forma de pensamiento de esta cuarta transformación, pues entonces podemos ver que tenemos que seguir luchando por esta cuestión de la aceptación de la diversidad, porque es lo que a todos nos conviene como nación, aceptar y tener realmente esa conciencia sobre la diversidad y entender y llevarla a su máxima expresión, nos va a servir a todos como nación, porque es muy importante para un pueblo como el mexicano entenderse a sí mismo y dejar racismos y dejar hipocresías y dejar vanidades y egos y pasar hacia la conciencia de lo que es la sociedad pluricultural en su realidad, ¿no? Que todavía estamos no muy lejos, porque sí lo va entendiendo la gente y lo que hace la cuarta transformación nos va a acelerar todavía este paso, pero sí tenemos que seguirlo trabajando, ¿no? Sí tenemos que seguir dándonos esa posibilidad de aceptar esta pluriculturalidad desde un sentido real, o sea, no como meramente como una cuestión política de decir que sí acepto al otro, pero por dentro yo quiero seguir siendo, o yo quiero seguir creyendo que mi lógica es superior o mi forma de ver el mundo y mi contexto es superior al contexto del otro. O sea, es decir, sí te acepto, pero yo sigo creyendo y me sigo enquistando en mi propia realidad y de ahí no me quiero salir porque sí sigo creyendo que es superior a la otra. Entonces, más bien, lo que hay que formar es esa identidad común, colectiva, en donde veamos la riqueza que tiene cada uno de los diferentes no grupos, sino de las diferentes culturas o subculturas que nos forman y realmente sentirnos orgullosos por lo que somos, ¿no? Que es esa cuestión pluricultural. Pero sí entenderla y sí seguirla acrecentando, seguirla sintiendo, palpando, sentirnos orgullosos de lo afromexicano, sentirnos orgullosos de lo indígena, sentirnos orgullosos del mestizaje, sentirnos orgullosos de la sangre española, sentirnos orgullosos de todo eso que tenemos, ¿no? Encima nuestro, y que bueno, está ahí la historia pues nos lo plantea, la historia nos dice que es de esa forma. Entonces, en la medida en que nos demos cuenta de eso, es en la medida en que vamos a ir mejorando como sociedad. Entonces,
Aquí, que está también relacionado, el siguiente concepto es el de equidad de oportunidades para todos los mexicanos. Eso es algo muy importante porque está totalmente relacionado. ¿Por qué? Porque todas estas diferencias se tienen que plantear desde la igualdad. Lo que se busca es esa igualdad. No que nos sintamos unos más y otros menos, porque unos tienen dinero y otros no tienen dinero. Unos son clase media y otros son clase alta. Pues todo esto finalmente lo que genera es una separación entre la sociedad, y esta separación pues es mala porque siempre la separación termina por debilitar a un gobierno, siempre la separación termina por debilitar a un estado, y entonces es lo que genera que otros países pues se aprovechen, ¿no? de esa separación y de esa debilidad. No tanto otros países, sino otros grupos económicos de otros países, o también de los mismos grupos económicos internos. Entonces, finalmente, el modelo que más nos conviene es el modelo que tenemos en la actualidad. ¿Por qué? Porque la gran mayoría está con la cuarta transformación. Y cuando eso sucede en México, si estamos hablando entre el 70 y el 80% de apoyo hacia el presidente, es un apoyo muy fuerte, y entonces todos los demás poderes que tratan de beneficiarse del pueblo de México se la piensan dos veces. No les es tan sencillo, no les es tan fácil hacerlo, porque se genera la posibilidad de la defensa de la patria, ¿sí? La defensa de elementos comunes que se tienen, y empiezan con el bienestar del pueblo, ¿no? Entonces el pueblo se empodera, y se empodera por esta igualdad que se da. Por eso la igualdad es importante, no es algo abstracto y de dientes para afuera, cuando decimos es que aquí lo que estamos buscando es la igualdad, o la tirada debe de ser la igualdad, sino que es algo que se vive, y es algo que se puede sentir cuando hay relaciones de igualdad en un lugar y cuando en otro lugar no las hay. ¿Sí? Y es bien evidente, ¿no? Sí, sí es bien evidente en dónde se dan las grandes desigualdades. Por ejemplo, la sociedad regiomontana es bien desigual, ¿no? O sea, realmente no les gusta tanto la equidad. Así, hay un maltrato fuerte hacia distintos actores de la sociedad, que es una cuestión casi pues enfermiza, ¿no? de esta sociedad, y que tiene que cambiar, porque si estamos hablando de un concepto tan importante, que es el que permite que se dé el avance de todo un pueblo, pues es la cuestión de la igualdad. No tenemos de otra, y ahí sí tenemos que aprender, y por eso vuelvo a decirlo, es importante el asunto de la capacitación política, porque la capacitación política nos da esa posibilidad de ir entendiendo los conceptos para podernos hacernos conscientes de cuáles son nuestros grandes problemas, ¿no? que arrastramos. Y entonces uno de ellos es la desigualdad que se vive. Entonces sí tenemos que seguirlo repensando, y tenemos que seguirlo platicando, y tenemos que seguirlo moderando hasta destruirlo por completo, ¿no? Tenemos que acabar con la desigualdad que existe. Es un camino difícil, es una lucha, sí, es una lucha que sí la tenemos que dar, porque si no nos vamos a quedar atrasados. Como sociedad no nos conviene, como sociedad del norte de México no nos conviene quedarnos atrasados en esa cuestión de la igualdad, ¿no? Tenemos que entender esos conceptos que son positivos para la sociedad en su conjunto. No para una sola persona o para un partido, sino para la sociedad en su conjunto, porque no podemos la sociedad de Regiomontana no puede estar pretendiendo vivir en lo material en el siglo XXI, pero con ideas e ideologías del siglo XVII, ¿no? O sea, eso no se puede. Y simbólicamente la desigualdad es lo que nos está planteando, porque la desigualdad sí nos acerca a los peores momentos de crisis y de violencia política en este país, que es la Nueva España, ¿no? O sea, ahí se está dando mucha de esa desigualdad, y es bien común y es bien cotidiana. Y entonces todas esas cuestiones las tenemos que ir apartando de nuestro presente. Ya no pueden estar. O sea, ya son así de temas
que ya deberían de haber quedado en el pasado, pero siguen estando presentes y para eso se tocan estos temas, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera esa equidad? Pues nos plantea este principio que es reduciendo las desigualdades entre los que más tienen y los que menos poseen. La desigualdad actual sí tiene mucho que ver todavía con el color de la piel, tiene mucho que ver, o sea, todavía están presentes esas cuestiones y en algunos lugares de este país más que en otros, en algunos está tal vez un poco ya más desaparecido, ya más así trabajado y entendido y ya no caen en una cuestión tan grotesca, pero en otros lugares sigue existiendo como si fuera lo normal y lo cotidiano. Sí, y bueno, pues aquí las sociedades del norte de México, pues no nos dejarán mentir, ¿verdad? Entonces, o sea, donde, por ejemplo, la diferenciación principal es en lo que tienes, ¿no? En lo que ganas y en el carro que tienes y en la ropa que usas, y entonces puras cuestiones del tener y del tener y del tener, y entonces pues cómo la gente no va a estar preocupada por tener más y todo eso te marca como una persona buena y como una persona que vas a ser aceptada en la sociedad. Bueno, pues la gente por eso está vuelta loca en el consumo y está vuelta loca en querer ganar más y más y más, hasta destruir a la sociedad en su conjunto, ¿no? Como lo que estaba pasando con la corrupción neoliberal. Entonces, si eso es una realidad, pues tenemos que cambiarlo. Y entonces, ¿qué es lo que plantea la cuarta transformación? Bueno, pues entonces empezar a redistribuir la renta, la riqueza nacional, ¿verdad? Empezar a redistribuirla para que no esté tan separada y entonces esté más balanceada. ¿Y quién lo va a hacer? Pues lo tiene que hacer el Estado. Porque se lo dejaron al mercado y el mercado pues, no lo pudo hacer. O sea, más bien al contrario, generó lo contrario, ¿no? Y entonces se desbocó tanto que no nada más fueron las fuerzas económicas las que estaban buscando la riqueza, sino también las fuerzas políticas, pero no vía el mercado, sino vía la corrupción. Es decir, todavía de lo que era del pueblo se lo estaban robando ciertos actores. Y bueno, pues eso generó todavía una diferenciación en lo económico mucho más fuerte, ¿no? Entre los que más tenían y los que menos tenían era así unas cuestiones abismales, unas diferencias terribles, ¿no? Entonces, la renta, evidentemente, nacional se tiene que redistribuir y se tiene que llevar una mayor balanza entre lo que se les da a unos y lo que se les da a los otros, ¿no? Y ahí es donde viene la cuestión de pues las políticas sociales, de las ayudas a los adultos mayores, que ya no son ayudas, son derechos, ¿no? Que ahora ya son constitucionales, el acceso a la educación, pues hay que utilizar mucho dinero para hacer que los estudiantes estudien. Bueno, ese dinero se tiene que pasar para los estudiantes, ¿sí? Para que se vaya a la educación y que a partir de ahí se dé una condición con mucha mayor equidad, ¿sí? Las oportunidades para que los estudiantes, los jóvenes puedan entrar a la preparatoria, ¿no? Y puedan sostenerse, bueno, necesitan una beca. Entonces, todo este tipo de cuestiones de una u otra manera están haciendo más pequeña esa brecha entre los que más poseen y los que menos poseen. Todavía sigue estando muy alejada, ¿sí? O sea, entonces es terrible porque finalmente la educación no es meramente así como ganarse la lotería y es empezar, pero bueno, sí te da al menos herramientas, ¿no? Y finalmente los pueblos que más han avanzado y a lo que más se le ha apostado es a la educación y a la salud, que es también la propuesta de la cuarta transformación. Es decir, romper con todos esos monopolios corruptos que había de robarse el dinero de las medicinas y nunca había medicinas, por ejemplo, en el país. La gente siempre tenía que terminar gastando de su dinero cuando constitucionalmente se decía que se iba a hacer lo contrario. Bueno, la cuarta transformación rompe con eso y está generando también otra estrategia. Otra vez, es para reducir la brecha entre los que más tienen y los que menos poseen, porque en una sociedad así tan marcadamente economicista o mercantilista o financierista, ¿no? O sea, metida en el consumo, bueno, pues en la salud también pasa a ser una cuestión que la mejor salud la van a tener los que más tienen, y eso pues es un error, y más cuando la Constitución te está diciendo lo contrario, ¿no? En el caso de México.
El siguiente concepto que se nos marca aquí es el que nos dice que Morena trata o lucha por acabar con toda forma de explotación y de opresión. Esto es muy importante también porque la sociedad mexicana en la actualidad pues es bien conocido que se trabaja mucho, y se trabaja mucho porque la mayoría de las veces los empleadores no respetan la normatividad que existe en materia de ley laboral, y entonces hacen trabajar mucho a sus empleados. Yo conozco gente que trabaja que en su contrato aparece que deben de trabajar 8 horas, o se entiende que debe de ser un trabajo de 8 horas porque la jornada laboral es de máximo 8 horas, así lo estipulan las leyes. Sin embargo, se les hace trabajar 12 horas, 13, 14 horas. Esto, esto existe mucho en determinadas empresas que no llevan a cabo este tipo de aceptación de esa realidad que existe en cuestión de derecho laboral. Y esto pues evidentemente no está bien, porque a la gente el trabajar tanto le genera un cierto grado de problemas que posteriormente se verán reflejados en no cuidar a los hijos, por ejemplo, en no tener una familia a la cual se le pueda ir dando las necesidades de tiempo y las necesidades emocionales que se necesitan, porque la gente trabaja demasiado. Entonces, se trabaja demasiado y los patrones abusan, ¿sí? Abusan de su poder o de la necesidad económica del trabajador, y a veces por pagarles un poco más, los trabajadores hacen unos grandes esfuerzos que, bueno, pues los ven reflejados probablemente en la cuestión económica. Sin embargo, esa cuestión económica debería de ser la misma trabajando menos tiempo. Es decir, si un trabajador le hacen creer que por trabajar 12 horas al día gana determinado salario, determinada cantidad al mes, esa cantidad la debería también de estar ganando trabajando las 8 horas que contempla la ley. Por una cuestión de eficiencia y por una cuestión de realizar el trabajo. Sin embargo, aquí el abuso que se ha generado es que se ha aprovechado del trabajador, y entonces las leyes en materia laboral pues simplemente las hacen a un lado y hacen como que no existen. Entonces, la cuarta transformación también lucha contra eso. ¿En cómo lo podemos ver? ¿En qué manifestación nos lo ha expresado el presidente? Bueno, pues está en la reforma que se hizo a la ley de las pensiones, en donde se redujo de una manera bastante significativa la cantidad de años que una persona necesita para poder pensionarse. Entonces ya no son los 25 años que antes se planteaban de una forma casi inalcanzable para el trabajador, ¿no? Ahora se habla de 15 años. A partir de esos 15 años ya se puede empezar a tener derecho a una pensión, y la puede ir aumentando conforme el trabajador vaya queriendo, pero ya es a los 15 años. Entonces ahí podemos ver que se dio este principio, ¿sí? O sea, es acabar con esa explotación. Es detener lo más que se pueda esa explotación y esa opresión que se le da al trabajador. Ahora, sigue habiendo explotación, sí sigue habiendo muchos tipos de explotación, no nada más en el trabajo, que sería la menos o la que está más controlada. Existen otros tipos de explotación, el trabajo infantil, por ejemplo, que sigue siendo fuerte en México, la explotación sexual, sí, que también es es la más grotesca que hay, y que también la cuarta transformación se mete a romper o a terminar con esas conductas delictivas. Lo podemos ver en el excelente trabajo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera, que tiene las facultades para intervenir las cuentas de los zampones que están relacionados con la cuestión de trata de personas, y entonces empieza a haber un trabajo ahí que no se hacía, o se hacía en una cantidad ínfima, que el problema seguía creciendo y creciendo, y el gobierno hacía como que hacía algo, y realmente lo único que buscaba eran puros chivos expiatorios, ¿no?
Entonces, o sea, la cuarta transformación sí le interesa terminar con esa opresión y con esa explotación, ¿sí? Y nos va quedando claro en las noticias que vamos viendo, que se van generando en el día, en el día a día, y que vamos entendiendo cómo se están rompiendo todas estas conductas o todas estas organizaciones que tienen conducta delictiva, ¿no? Les están pegando donde más les duele, que es lo económico. Y a partir de ahí, evidentemente, estamos viendo un cambio, porque a la gente pues eso le gusta, ¿no? La gente, evidentemente, la gente quiere mejorar a la sociedad, tal vez inconscientemente o conscientemente, pero sí hay esa necesidad de llegar hacia el bienestar, y sabemos que esos son los caminos que nos van llevando a ese bienestar. Por eso el gobierno de la Cuarta Transformación goza de tanto índice de aceptación, porque pues la gente tiene, o sea, a eso se refiere el presidente cuando dice que el pueblo es bueno. Pues sí, el pueblo está metido en una serie de problemáticas que le fueron generando los gobiernos anteriores, mas sin embargo, ese pueblo también es consciente de que hay una forma de mejorar esa realidad que hoy se vive, y que el pueblo quiere evidentemente avanzar, ¿no? Aquí otro concepto importante: se nos dice que nos conducimos por medios pacíficos y por la vía democrática. Ya hemos tocado el tema de la vía democrática, y el medio pacífico es igual. El presidente siempre dijo, y el presidente en todos sus años de lucha siempre expresó: no vamos a romper un solo vidrio, ¿no? Nuestro movimiento es pacífico. Y ahí siempre hacía alusión a grandes líderes, ¿no? Que se guiaba él por el ejemplo de Gandhi. Él decía constantemente, ¿no? Que se guiaba por el ejemplo de Gandhi. Bueno, pues es el que logró la independencia de su país con medios pacíficos, ¿no? El presidente conocía bien y sabía llevar a cabo y adaptar esa política hacia su medio, hacia lo que es México, ¿no? Entonces eso es importantísimo, la cuestión de los medios pacíficos. Siempre es sí, protestar, pero por medios pacíficos, utilizando la razón, utilizando las instituciones, utilizando la protesta, pero no que sea una protesta violenta, no que sea ir a buscar problemas, no es ir a generar la violencia, sino es manifestar. El cuerpo, en la protesta pacífica, el cuerpo se transforma en una comunicación que manifiesta que quiere un cambio, y que está dispuesto a luchar por ese cambio, pero lo va a hacer a partir de la paz, a partir de la pacificación de uno mismo, ¿no? Entonces, dentro de estos conceptos, una de las cuestiones más importantes que se tiene es que se promueve la democracia participativa. Y entonces aquí aparecen varias figuras que tienen que ver con esto: la consulta ciudadana, la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato. Estas figuras, ¿qué tienen en común? Bueno, pues lo que tienen en común es que todas hacen que el ciudadano se exprese, y que el ciudadano exprese un punto de vista sobre alguna problemática, y entonces el gobierno actúe en consecuencia de la expresión de ese punto de vista. Es decir, que el gobierno haga lo que el pueblo le está mandatando. Sí, así de sencillo. ¿Les asusta a muchos la consulta ciudadana? Pues sí, sí les asusta. ¿A quiénes les asusta? Pues a los corruptos, ¿no? A los mismos, a los de siempre. ¿Por qué? A los que habían estado con el control político, y que lo único que hicieron fue llenarlo de corrupción. Claro, a ellos les asusta. ¿Por qué? Porque imagínense lo que si se le pregunta al pueblo cosas sobre ellos, eso quiere decir que el pueblo se va a informar, eso quiere decir que el pueblo se va a enterar, y eso quiere decir que el pueblo va a pedir que se haga, que se actúen conforme a derecho. Es lo que va a terminar, porque es lo que va a terminar diciendo el pueblo en este tipo de conducta, en este tipo de consultas. Entonces, pues sí, mucha gente bueno, no mucha gente, más bien muy pocos están en contra, nada más que lo hacen ver como si fuera mucho. Pero además, estas figuras de democracia participativa ya existen en la Constitución mexicana, ¿sí? Ahí se habla, en la Constitución se habla de iniciativa popular, la consulta ciudadana, y existen leyes secundarias que las van normando. No es nada nuevo, ya existen, tienen muchos años existiendo, ahí están como letra, pero habían estado como letra muerta.
¿Qué es lo nuevo? Que el presidente las está resucitando y eso pues les asusta, ¿no? O sea, sí, evidentemente no quieren que muchos poderes que tienen miedo, pues no quieren que se le pregunte al pueblo si van si se va a enjuiciar a los expresidentes, por ejemplo, ¿no? Yo las pocas veces que he participado así y que se nos ha preguntado ha sido en votaciones, pero te preguntaban otras cosas, ¿no? Aquí en Nuevo León, por ejemplo, hubo una consulta popular que hizo el Instituto Estatal Electoral en las elecciones del 2018 y entonces se nos preguntaron que si, fíjense nada más lo que preguntan los poderes instituidos sin crítica, sin nada más para decir que se hizo y pase lo que sigue, ¿no? Estaban preguntando que si estábamos de acuerdo que en las plazas públicas se pusieran botiquines, pues evidentemente pues la gente ni lo contestaba, ¿no? Y todo el mundo contestaba que sí, pues vaya, pues, o sea, gastaron millones de pesos en preguntar eso, hubieran mejor partido de que la gente iba a decir que sí, o sea, vaya, por pura lógica, ¿no? Hubieran hecho una encuesta con 100 personas y pues lo más probable es que todos les iban a decir que sí. Y se hizo la consulta y ya se hizo ahí el show de que sí, y las plazas públicas siguen sin botiquines, ¿no? Que eso es lo peor. La del presidente sí va en serio, la del presidente sí va a sentar un precedente porque está preguntando lo contrario a si quieren que haya botiquines en las plazas públicas, ¿no? Está preguntando que si quieren que los expresidentes sean enjuiciados y bueno, entonces el ciudadano pregunta, bueno, ¿y por qué van a ser enjuiciados? Ah, pues porque Salinas de Gortari vendió los bienes de la nación y porque Cedillo hizo pública la deuda que era privada. Entonces, bueno, pues la gente va, o sea, le vas a preguntar a la gente y la gente va a decir si sí o si no. Evidentemente, esto va a sentar un precedente fuertísimo en la historia de México, ¿no? Que ya lo estaremos viendo, porque pues ahora hay que ir a pedir las firmas para esto. Esto estamos hablando de la cuarta transformación llevada a la realidad. Estamos hablando de lo que hace el presidente, pues es esto, está ahí, o sea, ¿qué va a seguir haciendo el presidente? Pues lo que está marcado en los puntos, ¿no? Que estamos aquí leyendo, en los principios, que estamos hablando de la cuarta transformación. La revocación de mandato, importantísimo, el presidente sigue insistiendo, insistiendo, y la Cámara, pues ahí le hace caso algunas veces rápido, otras veces más lenta en la cuestión de la revocación del mandato, ¿no? Ya los gobernantes tienen que ser evaluados a la mitad de su ejercicio de poder para que el ciudadano le diga que si quiere que siga o que se vaya, ¿no? Con eso nos vamos a ahorrar muchos, muchos problemas. Pero pues tienen miedo los políticos, ¿no? De eso, pues, se mueven traviesamente, como lo dice el presidente, y pues evidentemente no quieren ser evaluados, ¿no? El poder en México, y eso está relacionado con el primer concepto que vimos en este tercer principio, que es el asunto del pensamiento único, ¿no? O sea, al poder en México no le gusta ser evaluado. Yo lo he visto, o sea, ahorita porque el presidente, bueno, pues es distinto y todos los días lo evalúan ahí los periodistas, ¿no? Y el presidente, pues, tiene que contestar y tiene que seguir los procedimientos que debe de seguir su investidura, ¿no? Pero lo están evaluando y el presidente los toma así, sin filtros y sin nada y vaya, es un genio, ¿no? En la cuestión comunicativa y en la gran capacidad de apertura democrática que tiene para hacer eso. Nadie lo hace en el mundo. Entonces, sin embargo, en las instituciones pues no existe esto, ¿no? El poder, o sea, lo puedes ver hasta con el policía de la esquina, lo puedes ver en la dirección de una escuela, pues el poder no le gusta que lo evalúen, ¿no? O sea, siempre está pretendiendo que todo lo hace muy bien y que no puede ser evaluado. Bueno, pues aquí lo que se plantea es lo contrario. Entonces, si hay la posibilidad de que se evalúe al presidente, él parte de así, o sea, también que evalúen a la figura de la presidencia y si no les gusta, voy para afuera, ¿no? Entonces va a tener que ser en todos los ámbitos y todos nos vamos a tener que acostumbrar. ¿Y qué va a generar esto? Pues una mejora, porque el presidente no quiere que lo corran, el presidente no quiere irse en 3 años, el diputado no va a querer irse al año y medio, el alcalde no se va a querer ir tampoco al año y medio,
el gobernador no se va a querer ir a los 3 años, entonces ¿qué va a terminar haciendo? Pues no ser corrupto, ¿sí? Quitarse la corrupción y trabajar por el pueblo para que el pueblo lo quiera y diga, está bien, quédate estos 3 años, ¿no? Y así en todos los demás puestos va a tener que venirse esa evaluación, al menos en puestos que son ahorita empecemos con los de representación popular, ¿sí? Pero evidentemente a todos nos conviene, o sea, vaya, esto es así, esto es sobre lo que tenemos que seguir luchando, que esto se lleve a la práctica, ¿no? Que no quede como ha quedado la Constitución, que en todos los regímenes anteriores, sexenios anteriores, en donde pues era letra muerta. Entonces, por eso es la importancia de seguirse capacitando políticamente, ¿no? Para entender cuál es el rumbo que tiene y hacerlo de todos los ciudadanos, no nada más que se queden unos cuantos, sino que todos, desde el presidente hasta el ciudadano más modesto, lo entienda y sobre eso lleva a cabo su práctica política, ¿no? Aquí el siguiente concepto que viene es el de organización ciudadana para construir la sociedad democrática. ¿Quién construye la democracia? Pues no es otro más que el ciudadano organizado. Por eso es tan importante comprender cuáles son los conceptos que se tienen dentro de un partido, de un movimiento, en este caso que es la Cuarta Transformación, y poder tener la certeza de lo que tenemos que hacer. ¿Qué se nos pide? Bueno, pues que estemos organizados. ¿Organizados para qué? Pues para hacer realidad ese cambio político con las cuestiones que aquí estamos viendo. Si sabemos que el plebiscito o la consulta ciudadana es buena para la sociedad porque nos va a llevar a un entorno mucho más democrático, ¿sí? Con el poder, bueno, como sociedad organizada se nos pide ir a buscar firmas y entonces vamos y las buscamos porque estamos organizados y a su vez al estarlas buscando estamos organizando a mucha más gente. Eso es lo importante dentro de una sociedad organizada, ¿sí? Que se actúa en consecuencia a lo que se está necesitando, pero para poderlo entender tengo que tener una base de conocimiento muy específica. ¿Y qué es esta? La de los principios de la Cuarta Transformación. Porque si no, el presidente dice, vamos a hacer una consulta ciudadana para tal tema, pero necesitamos firmas, y entonces todo el mundo hace como que no oye nada porque no están organizados, y entonces ya consideran que los problemas políticos a ellos no les corresponden, y entonces no se hace porque no se llevan las firmas. El presidente las está pidiendo y nuestra organización que tenemos en las calles, en las colonias, con nuestra familia, en la ciudad entera, pues de ahí van a salir esas firmas, ¿no? Y las tenemos que ir a buscar. Pero no las tenemos que ir a buscar porque tengamos que, sino porque el ciudadano ya hizo consciente esta información y se mueve sobre la base de los principios de la Cuarta Transformación. Es decir, se mueve por principios, no se mueve por intereses, ¿no? La Cuarta Transformación no te debe de mover el interés, te debe de mover el principio a construir una mejor sociedad. Eso es todo. O sea, no hay otra cosa más que participar en la construcción de una mejor sociedad. Y otro de los conceptos que también se habla aquí es el asunto de generar los contrapesos a los abusos del poder. Todo esto que aquí se ha dicho en este tercer principio no es otra cosa más que generar esos contrapesos a los abusos del poder. Esos contrapesos no estaban generados hasta hace poco tiempo. Entonces la sociedad era vulnerable. Con la sociedad se podía hacer lo que se les diera su regalada gana, ¿sí? A los poderes de ese momento. Cosas espantosísimas como el asunto de Ayotzinapa, cosas espantosísimas como la nota que está saliendo en estos momentos sobre los escuadrones de ajusticiamiento en el sexenio de Calderón. O sea, cosas así de ese tipo, ¿no? Esos son los abusos del poder, porque no había contrapesos. ¿Quién genera esos contrapesos? Pues la propia sociedad. Cuando el poder se le devuelve a la gente, el poder siempre es del pueblo, el poder siempre está en el pueblo, pero a veces se le limita. Y cuando se le limita ese poder al pueblo, no hay contrapeso y se generan abusos de poder muy fuertes. Pero cuando el poder lo vuelve a asumir el pueblo, es decir, que hay un gobernante que entiende y que quiere que ese poder lo asuma el pueblo, ese pueblo sirve como contrapeso a los poderes establecidos.
Entonces ya no les es tan fácil explotarlos, ya no les es tan fácil manipularlos, ya no les es tan fácil aprovecharse de ese pueblo, porque el pueblo ya es consciente y tiene ese contrapeso hacia los poderes establecidos. ¿Cuáles son esos poderes establecidos? Bueno, pues desde la delincuencia organizada hasta los políticos corruptos, pasando también por los poderes económicos, ¿no? Que se sueltan y entonces, como no hay ese contrapeso del pueblo, pues hacen con el pueblo lo que quieren, ¿no? Y es por lo que venimos pasando, y es lo que es apenas estamos sentando las bases para poder salir de eso, pero evidentemente son unas bases que están sentándose sobre un movimiento que desde como está en la presidencia de la República está acelerando el proceso. Y entonces es muy interesante porque se están generando cambios bien positivos y cambios muy importantes que yo estoy seguro que en 5 años vamos a estar viendo los frutos de eso. Ya están esos frutos porque ya están asentadas esas bases. Ya están, la Constitución ya los mantiene. Ahora nosotros tenemos que irlos creciendo, ayudando al presidente, entendiendo y capacitándonos políticamente. Por eso la importancia de estas charlas. Bueno, ya para no quitarles más su tiempo, porque ya nos tardamos mucho en este tercer principio, pero como podemos ver es importantísimo. Vamos a volverlo a leer para entenderlo pues de una manera un poco más completa a partir de todo este rollo que les dije, que bueno, sí es rollo, pero yo considero que es importante, ¿no? O sea, es conocimiento de una u otra forma que se genera y todos lo podemos generar, así que pues lo importante es seguir estudiando sobre estas cuestiones políticas, sobre asuntos filosóficos, sobre la historia de México, que también es bien importante, ¿no? Mi formación pues es de historiador y por eso le logro dar así como un sentido histórico a lo que leo aquí. Pero bueno, o sea, la información está disponible para todos y de lo que se trata es de ir entendiendo más qué es esta cuarta transformación. Vamos a terminar ya, nada más les vuelvo a leer este tercer principio que dice lo siguiente: en Morena no hay pensamiento único, sino principios democráticos en torno a un objetivo común. Aspiramos y trabajamos para que México se consolide como una nación diversa y pluricultural, fundada en la libertad de creencias y de cultos, en la equidad de oportunidades para todos los mexicanos, reduciendo las desigualdades entre los que más tienen y quienes menos poseen, y para acabar con toda forma de explotación y de opresión. Nos pronunciamos por conducir nuestras actividades por medios pacíficos y por la vía democrática. Promoveremos una auténtica democracia participativa con figuras como la consulta ciudadana, la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato. Solo la organización de los ciudadanos puede construir una sociedad democrática, determinar lo público y hacer contrapeso a los abusos del poder. Bueno, pues ese fue el tercer principio. Me da mucho gusto el estar aquí con ustedes y que le estén dando seguimiento a esta cuestión, que si bien son un poco largos, como les digo, creo que sí vale la pena. No nada más dejarlo aquí, sino que ustedes también busquen información sobre estos temas, sobre las cuestiones que les interesen, y también vayan pensando en hacer su círculo de estudio, invitando a gente de su comunidad más cercana, vecinos, y que platiquen de estos temas o de los temas que se analizan o que se exponen en las mañaneras, que es bien importante. Es importante estar platicando con la gente sobre las cosas que está planteando el presidente, sobre lo que está haciendo. Con eso que ustedes hagan, bueno, van generando un círculo de estudio, ¿sí? que es necesario para seguirle dando continuidad a la estrategia política de la cuarta transformación, a la cual pues a todos nos conviene, ¿no? Comprenderla y seguirla construyendo. Es de todos, o sea, no nada más es del presidente, es de todos los mexicanos, y por eso es bien importante meternos en el asunto del conocimiento y de la formación política. No hay otra cosa mejor que el conocimiento, ¿no? Entonces vamos a aprovechar las redes sociales para seguir avanzando en estas cuestiones, porque todos lo podemos hacer. Bueno, fue un gusto el estar con ustedes. Como les dije, mi nombre es Rubén Benavides y nos vemos
en el próximo principio de Morena.